el trabajo que hace. Bueno, es una periodista con mucha experiencia legislativa. ¿Por qué esa cara, Gafar? No, pues no le digas mucha experiencia porque se te va a enojar. Decirle que... Bueno, se los digo a los chicos y después cuando ella esté acá no digo ok. nada. Pero es verdad. Porque va a ¿Qué decir vamos a va a hacer? decir que le está diciendo vieja y, viste, bueno. No, bueno, pero la experiencia no significa, uno puede tener experiencia haber comenzado muy joven. No A mí no me lo significa, expliques, explicáselo a ella cuando se enoje y se vaya. ay, bueno, no, entonces no le digo nada. No le digan. Bueno, ¿cómo andan? No, Queríamos. la verdad tenemos muchísima suerte que se haya prestado a la charla. Sí. Debe ser una de las periodistas con más experiencia del periodismo parlamentario que existe en la Argentina. Cuando hablo de la Argentina lo digo, no estoy exagerando. Así que va a ser un privilegio para nosotros tenerla un ratito charlando. Ujú. Bueno, muy bien. Queríamos comenzar en los primeros minutos de la clase, que nos cuenten un poco acerca del trabajo. ¿Se acuerdan que habíamos pasado el trabajo de la noticia y de la gacetilla para esta semana? A ver que nos cuenten un poco si pudieron hacer algo, qué tema tomaron, sobre qué trabajaron. Yo te lo acabo de mandar, Elio, por mail, porque vos dijiste que no lo Perfecto. mandáramos antes. Dijiste que lo mandáramos en el momento de la clase. Sí, y que lo tuvieran también con ustedes por si necesitaban explicar algo. Seguro ya lo Obviamente. recibí. Bueno, ¿querés arrancar, Gabriela? No. ¿Por qué? Saliste sorteada. ¿Saliste sorteada? Ahí está, ahí me llegó. Saliste sorteada de la tómbola. No, ¿qué tengo que explicar? Contá un poquito sobre qué trabajaste, a No, grandes rasgos. trabajé sobre lo que lo que ustedes habían pedido, que era el tema de la sesión especial. Perfecto. Tratando por ahí de ser un poco más neutra, meramente informativa en la gacetilla y volcando las cosas más polémicas en lo que era la nota. Uh-huh. Bien. Sí, esa es la idea. A ver, ¿lo podemos ver? Él lo tiene Elio. ¿Elio? Sí, lo leo del celu, porque no puedo abrir acá. Ahí ya se las leo. Bueno, la nota. No, puedes mandar por archivo por ahí por el... No porque Claro, no se es puede Drive. mandar. Bueno. El único que puede compartir pantalla es el anfitrión. Claro. O sea que Salvo yo que tampoco puedas puedo compartir pantalla. ¿Vale? Si puedes compartir eso pantalla. Te iba a decir. ¿Querés que le haga compartir pantalla? Dale, y vemos todos tu... Bueno, Gabriela. Ahí voy, Sí, estoy buscando, no, espera que estoy buscando. Abrí el documento primero. Tenés A que eso, tener el documento abierto. a eso voy. Voy a buscar el documento, los documentos, la gacetilla y la nota. Ahí están ambos documentos abiertos. Listo. Muy bien. Ya estás como coanfitriona, vas a compartir pantalla, que está en verde, abajo, o arriba, no sé dónde lo tenés. Ya está, ya está. ¿Se ve ahí? Ahí está. Ahí se ve perfecto. Bien. No, amplia experiencia en, Muy bien. en reuniones Zoom. Bueno, nada, esta es la gacetilla. Bien. ¿Mm? Sesión especial, foto pegada. Tiene la fecha, tiene la foto pegada, tiene un teórico número de teléfono, cualquiera. Perfecto, muy bien. Subir un cachito, por favor, déjame ver. Título, volanta, bajada. ¿Lo puedes amplificar un poquito? Calculo que sí. No, igual yo ya lo abrí un poquito, yo no te das problema. Sí. A ver, ¿la leo para que no tengas que... para que estés más tranquila. Diputado se expresó su repudio al ataque sufrido por la vicepresidenta de la Nación. Te voy a hacer una pequeña corrección. Las mayúsculas también llevan tilde. Bueno. Todas. La Cámara de Diputados de la Nación aprobó hoy en sesión especial y por unanimidad una resolución repudiando el atentado sufrido en las últimas horas
por la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner. El proyecto de resolución que expresa su enérgico repudio, el intento, que expresa su enérgico repudio al intento de magnicidio, exige a los responsables de este hecho. Acá tenés una desconexión respecto al inicio de la nota con respecto a la bajada. ¿Sí? La bajada es un resumen de la nota, tratando de invitar a la gente a que baje y lea la nota. Vos lo que hiciste fue mezclar las dos cosas. Que la verdad es que para una gacetilla está muy bien la primera gacetilla Acá que no hiciste. sé por qué dice gotas, dice otas. No, porque bueno, a veces... No sé qué pasó pasa. ahí. No, ahora no vale. No, tenías que haberla mandado en PDF. No, es... Esta es corrección online. in situ. Sí. Sí. No, lo que sí es, hay una incongruencia entre la bajada y el primer párrafo. El primer párrafo puede ser reiterativo, puede parecer repetitivo, pero el periodista no lo va a ver como una continuidad de la bajada, lo ve como un párrafo inicial. Entonces, tendrías que haber repetido en el primer párrafo donde dice proyecto de resolución, tenés que haber repetido. La Cámara los diputados de la Nación aprobaron, para cambiar un poquito el formato y que no pegue tanto la bajada con el primer párrafo, pero te falta esa parte, digamos, ¿no? Esa desconexión / conexión que tiene que haber entre en las dos partes, porque vos pensás que volanta, título y bajada puede estar absolutamente separado el texto. ¿Sí? Entonces, el periodista va a tomar el texto, va a tomar la primera parte, que es la parte titulativa, le pongo yo siempre, lo va a tomar como algo aparte del resto del texto. Entonces, nunca se olviden de eso. Y después, bueno, nada, está bien. Sí, aparecen las fuentes, las citas. Aparece el PRO, aparece el bloque del Frente de Todos, aparece la UCR, aparece el caño. Sí. Muy bien, está perfecto. Perfecto. Estuvieron presentes Cerruti, está. No, la verdad que es muy completa. Bueno. Muy completa. La idea es que ustedes pudieran desarrollar esto que estábamos hablando de los conceptos más grandes, ¿no? Más generales. Las particularidades son pavadas. Lo de las mayúsculas, se los cuento porque a veces los periodistas son bastante sensibles a la forma que escriben quienes les envían el material. ¿Sí? Entonces, y es una cuestión de que a veces que en nuestra generación, más que nada, no usábamos los tildes en las mayúsculas, pero se usan las tildes en las mayúsculas. Para mí, Leo, ¿vos? No, yo lo único, lo que te comentó Gaspar, bueno, el tema de las tildes, y después un poquito también, porque es una cuestión ya visual, que está muy bien todo lo que hace al armado de la galletilla, pero le daría un poquito más de aire entre el cintillo, el título, la bajada, que tenga un poquito más de aire para que no quede tan junto todo. Ok. ¿Sí? Por una cuestión también de lectura. Bueno. Si te parece, podés como reescribir esto que te señaló Gaspar y después lo volvés a mandar y listo. Pero en líneas generales está muy bien. Si querés vamos al otro ejemplo. ¿Se ve ahí? ¿Ahí le diste espacio? No, ahí pasé a la otra, a la nota. Sí, no, vemos la misma que estábamos viendo. Ahora. Ahí estamos. Perfecto. Bueno. Política, sesión especial en diputados, condena el intento de asesinato a Cristina Kirchner. La decisión consensuada con la mayoría de los bloques parlamentarios condena el ataque y exige, ahí faltaría un nexo, el esclarecimiento del hecho. El bloque de diputados del PRO se retiró del recinto tras la votación del texto en una nueva muestra de las tensiones internas que atraviesa la coalición opositora Juntos por el Cambio. En tanto, el Frente de Izquierda se abstuvo. Ok. Vos acá también haces hincapié en
en que el bloque del PRO se retiró y al mismo tiempo hablas de la interna que hay en Juntos por el Cambio. La nota, Que, bueno, que quedó en evidencia. Esta nota, yo leí obviamente varios artículos y fui copiando y armando con otras notas, porque obviamente no soy periodista y no estoy capacitada para escribir todo esto así. Pero bueno, lo fui armando con material que saqué de otros lugares. No, está perfecto. Está perfecto. Soy responsable del armado. Soy responsable del armado. Es que es así también como ¿no? Y aparte así trabajamos muchas veces en lo legislativo, en la parte de los proyectos y todo lo demás, también trabajamos con mucho copiar y pegar y ir reorganizando la información. No lo digas mucho porque la gente se va a poner como loca si se entera de que utilizas Wikipedia para hacer proyectos. No, Wikipedia no, pero generalmente el legislativo es una construcción y como toda construcción se va nutriendo de proyectos que se presentaron en otros lugares, que los tenés que adaptar a tu absolutamente. lugar. Inclusive con notas periodísticas. Claro, sí, es así. Y para las notas periodísticas, para los fundamentos, sabes a veces cómo te ayudan. Porque... Ahora, te hago una pregunta, ya que sos la primera y se las voy a hacer a todas, así vaya pensándola. A ver, ¿te costó encontrar la diferencia entre hacer un artículo periodístico y una gacetilla? ¿Te diste cuenta cuál es la visión que uno tiene que tener para una cosa y para la otra? Yo creo que me di cuenta, pero eso me lo tienen que decir vos después que miraste los dos trabajos. A veces uno lo ve más y otras veces lo ve menos. Por ejemplo, esto que dice acá de las tensiones internas que atraviesa la coalición opositora Juntos por el Cambio, no iba a estar en la gacetilla, porque la gacetilla es meramente informativa, yo no tengo que poner ni mi punto de vista, ni el chusmerío, digamos, las cosas importantes. Exactamente, claro. Esto eso sería como el gancho, digamos, el gancho que las tensiones de Juntos por el Cambio, el gancho. Claro, sí, básicamente la diferencia más fundamental que existe entre una gacetilla y una nota periodística es la adjetivación. Claro. Empezando desde esa base. Desde la gacetilla no se puede adjetivar, o no se debe adjetivar, porque sabes que hay muchos prensa que adjetivan asquerosamente y eso hace que pierdan credibilidad con la información. Y el periodismo tiene todo el derecho a adjetivar. O sea, de hecho, parte del trabajo periodístico es adjetivar. Entonces, la diferencia básica es esa. Yo como prensa, dirección de prensa institucional de la legislatura, de un consejo deliberante de una Cámara de Diputados, me tengo que abstener a adjetivar. Inclusive me tengo que abstener, si lo buscas un poquito la vuelta y sos muy institucional, a definir posiciones políticas previas antes de una votación. O sea, decir que es una discusión que hemos tenido nosotros mismos durante mucho tiempo acá en la legislatura. Yo tengo una postura y otros que tienen otra, pero por ejemplo, el tema de denominar a un bloque como opositor o oficialista es una forma de predeterminar alguna postura o alguna conducta de voto. ¿Sí? O intención política. Y la verdad es que es muy cuestionable, pero es muy difícil no poner oposición, no poner oficialismo, etcétera, etcétera, pero en realidad son minorías. Entonces está la primera minoría, la segunda minoría. Si fuéramos muy institucionalistas deberíamos utilizar esa forma de referirnos. Pero bueno, nada, la verdad que no importa tanto la extensión del trabajo, sí entender la complejidad de la diferencia entre uno y otro. ¿Sí? Sí. Bueno, Elio, ¿alguna más o pasamos a otro? Pasamos a otro. La verdad me parece que además la presentación, muy bien. utilizás imágenes, también subtitulás, ¿no? Como para hacer más, para ordenar la información. Es muy importante también el subtítulo para ordenar la información. Así que en ese sentido, más allá de lo que no lo hayamos leído con detenimiento, pero en ese sentido muy bien. Sí, igual, bueno, otra vez, no vas a leer nada que ya no hayas leído, pero... No, pero no fuiste. Era bueno, ahí. Cumplir con la consigna. No, pero no estuviste ahí. ¿Sí? Claro, eso es. Hoy Vale les va a contar lo que significa estar en una sesión en tiempo real, cubrir la sesión y después escribir la nota. Y en este caso nosotros les pedimos algo que
Ustedes obviamente que iban a buscar la información en medios, en portales, en diarios, porque no estaban ahí. Entonces, bueno, eso también es un mérito, ¿no? Armarlo desde cero. Y sin tener experiencia. Bueno, ¿pasamos con otro, Galio? Sí. ¿Quién sigue? ¿Quién quiere hacer algún comentario? ¿Qué pasa que sigue? ¿Sara? Ya dejé de compartir porque así sí, pasan a otro. Así le pasan a otro. Se hizo silencio. Y porque vieron que yo hablé y me mandaron a exponer, dijeron, no hablo más. Me mandaron al frente, ibas a decir, como en la secundaria, me mandaron al frente. Pero como estamos en virtual, no fue el frente. No fue al frente. Eso, al frente no, fue al arranque. ¿Elegí vos, Celio? Yo estoy, Sara, no sé si está Sara, está con tiene el micrófono silenciado, y Juan Manuel también, los dos, y además están sin cámara. No sé si están, si no están, si nos están escuchando. Pero bueno. No tenemos respuesta. No, están así como ausentes. Sí, están ausentes. Bueno. Hola, sí, Sara, ¿cómo estás? ¿Querés seguir, Sara, vos, comentándonos un poquito cómo encaraste el trabajo? Hola, bueno, buen día. Hola. Buen día, ¿cómo te va? Bien. Bueno, mira, yo lo que hice fue escuchar y ver el video, ¿viste? De la sesión, y bueno, y en base a eso fui tomando algunas ideas de cada, digamos, diputado que habló. Pero bueno, el tema que después, o sea, yo también estoy en la misma situación que la señora que habló recién, al no ser periodista, por ahí como que me parecía ciertas cosas que entendía, pero al ponerme en la práctica, es como que, bueno, como que estoy un poco enredada con el armado. Lo que yo te puedo leer es más o menos lo que alcancé a armar, que sería un poco como la parte introductoria, y en base a eso, bueno, después ver cómo voy poniendo algunas de las expresiones como más sobresalientes de los diputados. Yo, o sea, inicié poniendo lugar y fecha, puse Buenos Aires, sábado 3 de septiembre de 2022. Y después ahí empecé, digamos, a titular sesión especial en el Congreso. Y abajo se trata resolución para expresar enérgica condena y repudio al intento de magnicidio contra la vicepresidenta Cristina Kirchner. Y ahí después empecé con el tema de ordenar los párrafos, puse en el día de la fecha y en horas del mediodía se llevó a cabo una sesión especial de la Cámara de Diputados de la Nación, donde se expresó una máxima condena y repudio a este intento de magnicidio, buscando llevar un mensaje de unidad para todos los argentinos. En el texto unificado que se votó en el recinto, se menciona un repudio a lo sucedido, se habla de paz social, de unificar criterios y que este tipo de sucesos no pueden ocurrir en la actualidad. Esos fueron un poco como los párrafos introductorios. Entonces, ahora estaba un poco enredada con el tema de la mención de algunas expresiones. Lo que yo hice, que bueno, yo le tengo que dar forma, puse: cabe mencionar las expresiones más sobresalientes vertidas por los diputados en sus alocuciones, entre las cuales se encuentran. Y ahí empecé
a nombrar algunas. Las de Romina del Pla, que planteó tener en cuenta la consideración de la agenda de problemas de la población, de Luis Di Giacomo, sobre la banalización de lo sucedido por parte de algunos sectores de la población, sobre trabajar en la búsqueda de consensos y sobre el origen de los discursos de odio, de Javier Milei, quien expresó que la violencia no conduce a nada, que la justicia se basa en la división de poderes y que los políticos no tienen privilegios respecto del resto de la población. Y bueno, después tenía que seleccionar qué otras, de qué otros diputados yo mencionaba algunas síntesis, ¿no? Sí, ahí bueno, quizás también te está faltando la información de quién condujo la sesión, que estuvo Cecilia Moró presidiendo, y después declaraciones del presidente del bloque del Frente de Todos. ¿Sí? Claro, y obviamente, sí, porque no completé la síntesis, déjalo, yo te decía, sí. Claro, o sea, si pensamos en el ordenamiento de la información, quizás los diputados del PLA, Di Giacomo era, ¿no? El que dijiste, el que mencionaste. Sí. Ellos irían al final, por una cuestión de ordenamiento, Milei antes, y así, ¿no? Porque yo lo quise, ¿sabes qué? Claro, los tomé en el orden en que hablaron, eso hice yo. Ajá. Bien. O sea, cómo estuvieron hablando en la sesión, sin considerar por ahí el orden a nivel como de autoridades. Bien, bien. Bueno, en líneas generales es como, hay una estructura como muy informativa, que está bien, que responde digamos, al criterio de la gacetilla. Acá no hay ninguna objetivación ni hay valoración, es todo como muy informativo. ¿Vos, Gas, querés hacer un comentario? No, está... Que para mí, en esa línea está bien. Sí, la idea era que ustedes mismos tuvieran este ejercicio para hablar lo que charlábamos hoy. Tuve que retirarme un rato. Sí, Juan Manuel, no hay problema. Esto que hablábamos con Gabriel hace un ratito respecto a la diferencia entre lo informativo y lo comunicacional. ¿Sí? A ver, ¿por qué les digo esto? A ver, es una cuestión que nos pasa absolutamente a todos y en todos los niveles que tienen que ver con la comunicación. A veces se confunden los roles. A veces sucede que no se hace el trabajo que se tiene que hacer, es el trabajo de otro. Nosotros acá tuvimos una discusión, y esto lo voy a poner como ejemplo, en la dirección de prensa de la legislatura, donde teníamos redactores que creían que estaban trabajando en una agencia de noticias y no en una dirección de prensa. La prensa institucional comunica. El periodismo informa, que son dos cosas diferentes. No es lo mismo anotar un chico en el registro civil o sacar un DNI. Son dos trámites distintos, ¿sí? En esto de comunicación es lo mismo, son dos trámites distintos. Comunicar es una cosa, informar es otra. Comunicar es lo que la institución pretende que los demás vean. Informar es lo que el periodismo considera que a la gente le interesa saber. Son dos cosas totalmente diferentes. Y estos ejemplos tienen que ver con eso. Es tratar de ayudarlos a ustedes a que entiendan cómo es el proceso mental de alguien. Porque si ustedes entienden cuál es el proceso mental de cada una de las situaciones, les va a ser muchísimo más fácil trabajar en cada uno de los dos formatos. ¿Sí? No importa cuál. Les va a servir a ustedes como parte institucional para informar y les va a servir a ustedes como parte periodística para... al revés, para comunicar y para informar. ¿Sí? Me parece que hay que separar estas dos cuestiones porque a veces se entremezclan. A ver, les voy a dar un ejemplo absurdo, pero muy claro. Gabriela Cerruti era una buena periodista. Como vocera podríamos dudar mucho de sus capacidades para hacer vocería. Si consideramos que está haciendo un trabajo institucional, informar a la gente, al vecino o al ciudadano.
periodista, vos podías leerla, te podía gustar, no te podía no gustarte, pero era periodista, escribía en un medio, escribía bastante bien. Cuando le tocó ser vocera o cuando le tocó hacer prensa, bueno, tiene muchos agujeros de trabajo en el medio. Entonces, de esa forma queremos avisarle a ustedes o comunicarles a ustedes de cómo se trabaja en un lugar y en el otro. Este ejercicio tenía esa lógica de trabajo. Y me parece que la atendieron eso. ¿Sí? Tanto como Sala, más allá de que no esté completo, lo completás y nos lo mandás y lo corregimos y te ponemos un 3, ¿no? 4. Sí, digamos, está todo bien, pero lo que decimos es tratar de diferenciar una cosa de la otra. Una cosa es comunicar, otra cosa es informar. Y seguramente después cuando escribas la opinión, el artículo, bueno, ahí también va a estar la valoración, ahí hubo un cruce, puedes tomar lo que quieras, puedes tomar lo que tomó Gabriela, que parte de Juntos por el Cambio se escinde, el PRO se retira, o la discusión que tuvo Milei con Cecilia Moró por cuando se refiere a ella como presidente y no presidenta, y el uso del lenguaje, y todo eso, que también fueron unos minutos ahí que no condujeron a nada, pero bueno, eso puede ser como también un dato de color que lo puedes usar y que puede ser llamativo como para graficar un poco cómo estuvo la sesión, ¿no? Pero sí me parece interesante esto que dice Gaspar y que, bueno, ustedes pudieron captar, que es lo más importante, la esencia del trabajo que les pedíamos, básicamente. Así que bueno, Gaby, si querés, vos querés revisar eso, el párrafo, y Sara, después cuando tengas completos los trabajos, nos lo mandan y listo, y ya los tenemos, para leerlos con un poquito más de detenimiento. ¿Les parece? Reviso y te lo mando de vuelta en PDF, así no ya está. El definitivo. Así nada, así no podemos corregir nada. Yo en PDF, claro, ¿qué hacemos? Lo leemos y ya está. Bueno, uno de los errores... Arbitrariedad absoluta. Algo muy divertido, uno de los errores más grandes que hay en los comunicadores cuando mandan una comunicación institucional es mandarlo como PDF. Sí, yo sé porque los periodistas quieren un texto que puedan copiar y pegar. Absolutamente, absolutamente. Yo lo sé porque siempre que me ha tocado mandar algo, siempre lo tengo que mandar en Word. Uno no quiere, pero, o sea, uno tiene como una resistencia de mandarlo en Word, pero no lo quieren en PDF. Lo sé muy bien. Sí, incluso también. No, sí, pegarlo en el mail también, ¿no? Sí, bueno, claro. Pero en texto que se pueda copiar. Así es fácil. Sí, absolutamente. Pregunta, ¿qué pasó? ¿Qué onda la plataforma? Sigue todo igual. No sí, hubo... yo sé que sigue todo igual, pero por ahí tienen alguna noticia. No sé si Gaspar tiene alguna novedad. No, Gaspar se borró. Sí, se ve que le surgió algo de trabajo. ¿Alguna? No, ahí está. No, mentira, si entró una persona ahí. No hay ninguna cuando novedad. me borro es porque entra alguien. Claro. No hay ninguna novedad sobre la plataforma, pues esto puede seguir hasta... Igual ya pasó, ya el conflicto terminó, ¿eh? No tenemos página web, no tenemos interno, no tenemos nada, pero... ¿Qué conflicto? Bueno, pero mi pregunta es acá tenemos, por el tema básicamente de los materiales. Los bueno, materiales no los podemos bajar. A ver ahí si por ahí los pueden mandar por mail. Sí, ahí Vanessa les va a comentar. Te explico, Gabriela. Estamos sin plataforma, o sea, ya está, ya la perdimos la plataforma, están tratando de hacer nuevamente todo el tema, de reconstruir todo. Lo que vamos a hacer es enviar por mail a las personas que digamos, que participan en el curso, en este caso a vos, a Sara y a Juan Manuel, lo que se va a pasar hoy y también lo que se pasó la semana pasada, lo que pasó Eleonora y Gaspar. Claro, lo extra. Yo había llegado a bajar unos PDF la semana pasada y después ya está. Sí, perfecto. Lo que pasa es que no vamos, digamos, hasta terminar el curso, no vamos a contar con el tema de la plataforma. Okay. Lo van a enviar, también no contamos con el mail institucional, porque también, digamos, hackearon eso. Así que nada, se creó un mail para poder, digamos, pasar la situación. Así que bueno,
se los van a mandar por, digamos, por ahí, no hay problema. Ok, gracias. No, a ustedes. Gracias por por ahí entender la situación, está complicado. Lo que se puede hacer es sintetizar todos los archivos que en su momento se habían subido, más los nuevos, en una carpeta de Google Drive. Entonces se manda el enlace y la persona tiene los antiguos. Esa es una buena idea también. Sí. El problema es que tenemos que rescatar todo, seguramente las chicas por ahí tienen que rescatar todo porque lo que está... Yo tengo todo y lo puedo volver a mandar, así que... Yo tengo todo. Yo tengo todo. Bien, Juan Manuel. Yo también bajé todo. Ah, buenísimo. Sí. Bueno, entonces lo que restarían son los de la la clase pasada y los de esta clase. Lo último. Exacto, lo último. Sí, vamos a apurar porque a las 11 va a entrar Valeria y no vamos a poder ver los otros. Sino. Listo. Material, rápido, vamos. Juan Manuel, ya que estás hablando, ¿tenés algo para mostrar? Yo no sabía que había que mandar los trabajos al mail personal de ustedes. No sabía. Bueno, ¿lo tenés a mano para mostrarnos? No. Pueden poner el mail de ustedes y te lo mando. Dale, ahí lo pongo en el chat, al mail. Y te quería hacer una consulta. ¿Estuviste escuchando un poquito lo que hablamos con las compañeras? ¿Tenés alguna duda? Ahí dejé mi mail, mi correo. Justo te iba a decir a vos, Agapay, que me sirvió mucho porque yo en realidad soy periodista, pero nunca ejercí, pero me sirvió mucho porque a mí me confundía la diferencia entre gacetilla y nota. Bueno. Pero capaz dio en el punto justo que son dos mentes distintas. Una Exacto. es la comunicación institucional y objetiva, entre comillas, o institucional, y otra sería la nota en la cual el periodista tiene un poco más, como decía vos, Leonora, un poco más de libertad para centrarse en lo que él quiere y hacer hincapié en algo que él quiere sin dejar de comunicar lo que pasó. Exactamente. Bueno, ahora buenísimo que te hayas podido despejar las dudas. Sí, perdón que te corté. No, eso creo que en realidad no sabía dónde mandarlo y me había quedado esa duda porque se me complicaba si pongo acá y si pongo acá. Ahora me quedó mucho más claro. Bueno, ahí dejé mi correo, Juan Manuel, en el chat, así que ahí lo tenés disponible. Y cuando tengas los trabajos, claro, cuando tengas los trabajos los mandás, no hay ningún problema. Bueno, hoy íbamos hoy vamos a ver el rol y el trabajo que hace podríamos decir, alguien que está en prensa con un legislador, o la prensa del legislador, o de un diputado y demás. Nos vamos a centrar un poco en cómo se lleva a cabo esa tarea de hacer prensa, lo que se dice comúnmente, y cuáles son las mejores maneras de llevar adelante esa tarea y esa relación con los periodistas. Vamos a ver un PowerPoint cuando se pueda, y vamos a compartir algunos conceptos que tienen que ver con eso. Y después les vamos a mostrar también, si bien es un poquito viejito, pero es un video de los que hacen los chicos, de los que se hacen la dirección de prensa, después de cada sesión que les habíamos comentado, esto se los habíamos comentado, se toma un tema especial y se habla con el autor de ese tema, que se ha tratado en la sesión, y bueno, y ustedes van a ver que en un minuto todo lo que cuenta el legislador en relación a su proyecto. Bueno, relaciones con la prensa. El intercambio entre periodistas y agentes de prensa, a ver,
en realidad no son agentes de prensa, porque agentes de prensa son los que quizás trabajan con otro tipo de clientes y que están fuera de lo institucional, ¿no? Eso sería quizás más un agente de prensa. Es una palabra que por ahí no la usamos tanto. ¿Levantaste la mano, Gaspar? No. Bueno. Se plantea como una interacción en la que los participantes se colocan en pie de igualdad en tanto actúan como mediadores. El agente, o quien hace prensa, es la interfaz entre la fuente y el periodista, así como el periodista lo es entre la fuente y el medio. Debe producir la información, desde la perspectiva periodística, interviniendo como mediador entre el discurso institucional y el noticioso. Esto es un poco lo que nosotros les contamos en las primeras clases. ¿Qué es lo que quiero comunicar del trabajo del legislador? Quiero comunicar una ley que se haya aprobado, quiero comunicar el trabajo que está haciendo, quiero comunicar algunas expresiones de nuestro legislador sobre un tema específico para sentar posición. Esa es un poco la relación y la mediación que se lleva a cabo con la prensa. Ahora sí podemos pasar al siguiente. Bueno, los vehículos para hacer llegar información periodística a las redacciones, muchos de los cuales ya los vimos, comunicados de prensa, gacetilla. Acá damos un poco más de explicaciones de lo que es, que ustedes ya lo saben. Una carpeta de prensa o dossier. Esto en el caso de que se quiera enviar, por ejemplo, un informe. ¿Se acuerdan que en una de las primeras clases Gaspar habló de un informe o de un texto más elaborado sobre un tema específico? Esto se puede armar en un dossier, en una carpeta, donde haya una serie de documentos que traten un tema en particular. Un artículo previamente redactado destinado a las secciones de opinión. Esto también se estila mucho. Una nota de opinión que enviamos del legislador con el que estamos trabajando sobre un tema X. Por ejemplo, hay un tema que sigue estando en los medios, ahora un poco menos, es el tema de discapacidad y de la falta de pago a todos los profesionales, y a todas las personas físicas que trabajaban con el tema de discapacidad. No sé si recuerdan, pero hubo también protestas en Plaza de Mayo, Acampe y demás. Entrevistas y una conferencia o rueda de prensa, que esto lo vimos en una de las últimas clases, ¿no? Estas son las maneras que tenemos para hacer llegar la información a las redacciones o a los periodistas. Podemos pasar al siguiente. ¿Qué es lo que hace que un legislador tenga presencia mediática? Y acá también entra en juego la labor que hagamos nosotros como prensa para el legislador. Muchas veces también va a depender del tipo de trabajo, de la comisión a la que pertenezca, del tipo de trabajo que haga ese legislador. También si le interesa tener exposición en los medios o no, entran en juego un montón de aristas. Protagonismo político, el interés de la prensa surge por el liderazgo de bloque. Por ejemplo, ustedes lo ven, ahora nos vamos a la Cámara de Diputados, a Mario Negri, que está mucho en los medios. Mario Negri, como presidente del bloque, suele tener esa postura también de, cuando hay un conflicto, hablar o tomar posición sobre determinado tema. Perfecto, Juan Manuel. Entonces, por el liderazgo del bloque, por ser autoridad de comisiones relevantes, tener influencia sobre sus pares o ser importante dirigente partidario a nivel nacional. Esas son las características. El conocimiento de la actividad parlamentaria, participar en temas de relevancia, aportar valor agregado, diferenciarse y trabajar intensamente. Tanto el protagonismo político como parlamentario convierten al legislador en atractivo proveedor de información sensible para los periodistas. Por ejemplo, en la legislatura de este año hubo varios ingresos, ¿sí? Uno de los que ingresó fue García Moritán, Roberto García Moritán, más conocido como el marido de Pampita, ¿no? Como se lo llamó en una de las sesiones, se lo llamaron así,
el marido de Pampita. Bueno, García Moritán, habría que hacer una encuesta, pero yo creo que, bueno, mucha gente lo conoce a García Moritán. Más allá de ser el marido de Pampita, García Moritán ha tenido como intervenciones, por ejemplo, el día que hubo una marcha del PO en Plaza de Mayo, en el Obelisco, se fue a la marcha, estuvo en la marcha, hablaba con los participantes, incluso lo increparon. Bueno, tiene ese tipo de actitudes, eso también lo pueden llegar a hacer tener protagonismo político, ¿no? A ver, no digo que esté bien, pero es un camino que se elige recorrer. Después también García Moritán es muy picante en sus redes sociales, es muy filoso en sus redes sociales, en sus tweets. También ha ido a programas de espectáculo. Ha estado en LAM, el programa de espectáculos de América TV, sentado con Ángel de Brito. Uno puede pensar, y bueno, pero no es un ámbito para que esté un legislador. Pero aprovechó ese lugar para hablar no solamente de su mujer Pampita, sino también del trabajo solidario que viene haciendo en comedores de La Matanza, por ejemplo, ¿no? Por eso digo, son elecciones. Lo pongo como ejemplo García Moritán porque tiene esa manera como de hacer prensa o de estar en los medios, que es un poco como, no sé si rupturista, pero sí es un poco diferente, ¿no? Es diferente. Después podemos ver si ese camino es acertado o no para su carrera política, pero bueno, eso es otro cantar. Podemos pasar al siguiente. ¿Qué es lo que hace que un periodista reciba la atención preferencial de los legisladores y jefes de prensa? Virtudes profesionales. El periodista debe demostrar estar informado acerca de los temas sobre los cuales trabaja, demostrar profesionalismo, bueno, ser objetivo, aclarar desde dónde habla. Virtudes personales. Los legisladores y jefes de prensa parecen valorar más estas virtudes que las profesionales. Piden en primer lugar confiabilidad. En segundo lugar, trato cordial, simpatía, educación. Pero me parece que el tema de ser confiable en la experiencia y el medio en el que trabaja también son como tres elementos importantes para que el legislador también quiera hablar con ese periodista y no con otro. ¿Sí? Eso también es importante. Bueno, eso es lo último. Quisimos hacer una presentación cortita con lo más importante, como para que ustedes también pudieran ir viendo esto, y después podemos ir viendo ejemplos de la manera en que eligen los legisladores o los diputados estar en los medios, ¿no? ¿Qué sé yo? Otro ejemplo así como muy rupturista es Ramiro Marra, que es legislador también que ingresó este año a la legislatura, es del partido de Milei, y tiene también suele pelearse con sus pares en las sesiones. Generalmente en las sesiones de la legislatura, y Gaspar va a poder, que este año ha estado más él, son sesiones relativamente tranquilas, digo, este año hubo una sesión bastante heavy donde se peleó García Moritán ¿no? Hubo gritos y demás, pero solían ser como bastante tranquilas, digo, había chicanas como en todos lados, pero no llegaban a los gritos, a eso me refiero. Bueno, pero tiene que ver con esto, a ver, cuando estamos en una sociedad dividida, todas las divisiones llegan a todos lados. Entonces, ¿hay un ámbito apropiado para presentarse? No, todo tiene que ver con la estrategia. Hay una cuestión que se llama táctica y otra cosa que se llama estrategia. La estrategia es cómo haces vos para llegar al lugar que vos querés llegar. La táctica es la forma, digamos, práctica de hacerlo. Entonces, vos podés decidir ser eternamente el marido de Pampita, o podés utilizar esa plataforma para llegar más lejos. Hay otros como Martín Redrado que pagan casamientos en Italia o le pagan a una novia famosa para aparecer en todos los programas. Ser famoso es un proceso al cual se llega de muchas maneras. Podés caminar desnudo por el 9 de julio. Pero yo no hablo de ser famoso, sino de tener llegada como político por ahí. Y yo me acuerdo en las campañas para presidente
que vos lo veías, no sé, ahora me acuerdo por ahí, ya sea Macri o Alberto, yendo al programa de Susana o yendo a programas que no necesariamente eran políticos y que para mí le permiten tener llegada a un público porque no todo el mundo ve La Nación Más o qué sé yo, o los programas que son políticos. Bueno, también necesitas llegar a todos. Está perfecto, sí, pero estamos hablando, mira, estamos hablando de cuestiones que tienen que ver más con lo personal y son decisiones personales para llegar a cada lugar. Yo tengo una máxima que es, yo particularmente no le aconsejo, yo tengo clientes privados también, no les aconsejo llegar de cualquier modo a un nivel de conocimiento. Me parece que eso es más por el lado del marketing político. Yo me dedico a la comunicación política y constantemente lo que pregono es no se tiene que llegar para no dejar nada. Si se llega a un lado, se hace un esfuerzo para llegar a un lado, que esto, digamos, que tu propio discurso y tu propia forma de ser y tus ideas te permitan mantenerte en un nivel siempre. Llegar es fácil cuando tenés mucha plata, cuando tenés inversión, pero mantenerte es la parte más difícil. Hay gente que es muy hábil, ahí Eleonora hablaba de García Moritán tiene esta personalidad confrontativa, tiene estas ideas confrontativas, le gusta la pelea, no se achica en la pelea, y la verdad que es un jefe de prensa al cual me puedo considerar que soy amigo, que explota muy bien. Pero lo explota más el personaje y el jefe de prensa acompaña, en este caso. Hay casos que son al revés, el jefe de prensa propone no hay una regla exacta de hasta dónde puede llegar cada uno. Tiene que ver con el día a día, tiene que ver con la repetización, tiene que ver con la capacidad que tengan los dos, tanto el prensa como el personaje, de absorber la agenda mediática, que tiene que ver con la política. Recordemos lo que decíamos hace unas clases, antes de que entre Valeria, que ya está por entrar. Recordemos esto, el periodismo se nutre del Estado y de la política se nutre del periodismo, es una relación simbiótica. La mayor cantidad de información llega de parte de la política, sea del Estado, sea del Ejecutivo, sea del Legislativo, sea de todos los poderes, pero además llega digamos, de la parte política. Tiene una mirada política, el periodismo tiene esta necesidad política, porque la política no traspasa todo. Esto que nosotros, que se fueran todos en el 2001, nunca hubiera podido ser así. Digamos, ¿no? Es una idea utópica que no existe, porque la política somos nosotros. Entonces, nuestros representantes son aquellos que les gusta más el trabajo político, el desarrollo político, las reuniones, el poder, etcétera, etcétera, pero son igual que nosotros. Somos la Sara, somos la Gabriela, somos la Silvana, somos la Eleonora, somos la Gaspar, somos la Juan Manuel. Somos nosotros. Entonces, es nosotros en un cuarto cerrado donde discutimos cómo hacer para que la ciudad, en este caso en la legislatura, sea mejor, en diputados, que el país sea mejor, porque son leyes a nivel nacional. Se llega a acuerdos con, por tensiones políticas de mayorías. Es lo mismo. Lo que les quiero decir es que hay que tomarlo con naturalidad. Me parece que lo mejor que podemos hacer nosotros, por lo menos la parte que nos toca de lo que es la comunicación institucional, es tratar de naturalizar el trabajo de la política, porque la política está para transformar. Si está bien hecha, si tiene buenas intenciones, está hecha para transformar. Obviamente, en toda cuadra tenés el vecino protestón, el enojón, el que quiere todo para él, el que va a molestar al otro, el que le va a intentar, por frustraciones propias, hacerle mal. O sea, hay como en todos lados. Pero lo principal es entender eso, que si uno hace buena política, en algún aspecto, si uno hace buena política, hace bien su trabajo y lo hace con intencionalidad, va a llegar un poco más lejos. Si uno intenta utilizar las herramientas más que cortan camino, va a llegar más corto. García Moritán no sé cuánto le va a durar esto, ¿sí? Pero García Moritán no es el marido de Pampita. García Moritán es la punta de lanza de un formato de hacer política que se está enfrentando a un status quo de centroizquierda que navega en un agua de tranquilidad que hasta ahora nadie había tocado. Nadie había cuestionado la centroizquierda. Y ya no es confrontativo, digamos. Entonces... Y es confrontativo, y es absolutamente confrontativo. A diferencia de otros que digamos que tienen otra visión, él es confrontativo. Entonces, ¿se destaca? Sí, se destaca, como se destacaba en teoría cuando iba a entrar acá, cuando entró y cuando iba a trabajar Ofelia Fernández, una pibita de 19 años, que dijimos, Ofelia, nos va a volver locos.
Y se lo hizo comió famosa por las tomas del Nacional de las tomas del Nacional Buenos Aires. Pelearse con Feynman. Claro, y lo único que hizo en 2 años fue, o la única aparición polémica o mediática fue un proyecto para cambiar la lógica de los comedores escolares. Se lo comió el sistema. Sí. ¿Puedo comentar algo? Sí, Juan Manuel, Pasemos a la segunda parte. ¿Puedo comentar algo? Comente. Bueno, porque pensando lo que decíamos todos, y lo quiero linkear con algo que no sé si lo hice en este curso o en otro. A mí lo que me molesta, sobre todo como si yo fuera asesor de prensa o jefe de prensa de alguien, a mí me molesta que yo que soy un mirador compulsivo de programas políticos, el 98% va donde se siente cómodo. Y eso me molesta. Yo antes de ver a Feynman o a T5N, yo ya sé qué va a pasar. Entonces yo no entiendo cómo lo hablamos con Gaspar, que fue productor. Yo no entiendo, por eso yo que estoy en las antípodas de Montán y de la amiga Mara, por lo menos van a C5N o van a otro lugar y discuten, porque ir a un lugar donde no te preguntan nada, donde te tiran dentro, ¿cuál es la ventaja? No la entiendo. A ver si me la pueden explicar. Mira, Juan Manuel, te lo voy a tratar de explicar bastante corto porque la tengo esperando. Pero es muy claro, a ver, tu planteo es cierto. Lo que hace habitualmente cuando una persona va a un medio amigo es tratar de destacarse dentro de su propio círculo. Es como ir a la casa del tío para que tus sobrinos te amen. Básicamente es eso, es para que los propios te destaquen dentro del grupo propio. No estás para ganar opinión de otros, o para discutir opinión de otros, sino específicamente para quedar bien con los propios. Ahí la tenemos a Vale, así que dejemos esta charla para otro momento. Sí, aprovechémosla a ella. Claro, a ver si la podemos ver. Con esa sonrisa capricorniana que tiene el día de la primavera. A ver. Hola, Vale. Hola, ahí voy. Un momento. Hola, Vale. Esa alegría primaveral. Bueno, nos cortó. Se nota que no la tiene. Los que padecemos alergias no tenemos alegría primaveral. Llega la es primavera cierto. y decimos, es oh una my porquería. God. Sí, tal cual. Porquería. No, yo por suerte no tengo alergia, así que yo trato de disfrutarla. Igual no es un día para disfrutar hoy la primavera, pero bueno. No. A ver si... Se disfruta lo mismo, pero no es una buena noticia cuando llega la primavera, porque ya sabes que empezás con los estornudos. Con los mocos, estornudos. Exactamente. Absolutamente. A ver. ¿Ahí estás? Sí, creo que ahora la tercera es la vencida. Vamos. Bien, perfecto. Voy a hacer una pequeña presentación. Te pido por favor que te silencies el micrófono vos, así no me interrumpís. Porque aparte lo que voy a decir no te va a gustar, pero bueno. Insisto, lo contaba hoy a la mañana y lo digo delante de ella. Para mí, Valeria Serrat, además de ser la acreditada en TELAM en la legislatura, trabajó en varios lugares, cubrió gobierno de la ciudad sigue cubriendo gobierno de la ciudad de Buenos Aires inclusive, hace mucha información general, también hace política, pero para mí es una de las referentes del periodismo legislativo en la Argentina, ¿sí? Porque no solamente por su vasta experiencia, sino por su capacidad de análisis de todo lo que tiene que ver con la técnica legislativa. Es una de las pocas periodistas que puede encontrar las frutillas dentro de un gran panorama legislativo donde a veces uno se confunde
Bueno, ella tiene la capacidad de encontrar esas perlitas que a veces están escondidas, que no aparecen. Bueno, ella muchas veces nos ha arruinado todas las mañanas cuando hace un cable y nosotros tenemos que salir corriendo a partir del cable que hace. Así que nada, la idea era que la escuchen un ratito, que les cuente un poquito cuál es su tarea, que les cuente cuál es la relación que ella tiene institucionalmente como periodista con el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, con la legislatura porteña, con los prenseros de cada uno de los diputados. Así que los dejamos un ratito, que aproveche su media hora, ¿vale? Sí. Le vamos a interrumpir todas las veces que sea necesario como para aclarar algo si alguno tiene alguna duda, pero adelante, ¿vale? Buen día. Feliz primavera. Buen día, gracias por estar, Vale. Hola, buen día a todos. Gracias por la invitación para poder compartir este espacio con ustedes. Bueno, un poco me empiezo por donde más estoy en los días, en las jornadas periodísticas en la legislatura porteña, más allá de que también, como recién decía Gaspar, las noticias del gobierno de la ciudad también son parte de mi tarea, pero en la legislatura porteña es donde más foco yo hago, y bueno, él hablaba recién de cómo es la relación con los voceros, con los diputados. Principalmente mi tarea o la de los acreditados que estamos ahí en la sala es buscar información y publicarla. El tema es dónde buscar esa información. Las distintas fuentes que existen, bueno, son variadas. Están los mismos diputados, están sus proyectos, ¿no? También están sus voceros y también está la dirección de prensa de la legislatura, que quizás hace un poco la tarea más institucional de las actividades y la agenda del Parlamento en cuanto a actividades, a reconocimientos, las coberturas de las sesiones, que son, bueno, quizás los encuentros más importantes hacia afuera, ¿no? Lo que se visibiliza, lo que se publica es la sesión ordinaria, pero durante la semana y más allá de eso también pasan muchas cosas. Vos tenés que hablar con Sebe, Entonces, recién, bueno, Gaspar hacía la introducción el tema de los voceros. En general, ha cambiado un poco esa función en los últimos años. Hay voceros, hay diputados y diputadas que tienen su persona de prensa, la persona que le hace el contacto con los medios de comunicación, y en la actualidad también lo que tiene que ver con redes sociales, ¿no? Que es una pata que ha crecido muchísimo, en cuanto entiendo yo que los diputados y las diputadas piensan que es una forma de comunicar sus actividades, sus proyectos, sus pensamientos, sus posturas, sus posicionamientos frente a cosas de coyuntura, y entonces las redes sociales ocupan un lugar muy importante, y bueno, también lo que tiene que ver el vínculo con los medios, que pueden ser también amplificadores de todo eso, de esos posicionamientos. Y ahí es donde entra un poco este vínculo entre el vocero y los periodistas, o las periodistas en este caso. Hay muchos periodistas, hay muchos diputados que no quieren y no les gusta hablar con la prensa, en algunos casos por propia decisión, porque no les gusta vincularse con los medios, y hay otros que quizás tienen un perfil un poco más bajo y les cuesta, en algunos casos también, relacionarse, vincularse, no saben muy bien hasta dónde pueden contar cosas, esto de el off the record, ¿no? Ese espacio donde el diputado o la fuente de información se junta con el periodista y hablan, tienen una charla en la cual se intercambian información que queda entre esas dos personas. Entonces esa fuente pide la reserva de no digas que fui yo quien te lo dije, esto es un off the record. Y eso a veces es muy, muy interesante, porque se accede a información que cuando hay un grabador o un celular encendido grabando no se tiene. Pero al mismo tiempo, bueno, hay códigos de un off the record que siempre se tienen que respetar, que es esto, preservar la fuente. No se puede decir, este diputado dijo esto, ¿no? O siempre se tiene que decir, bueno, se puede dar a entender por ahí de qué fuerza política, o de qué espacio, o de qué bloque, en el caso de la legislatura, proviene esa información.
Eso tiene que ver con los off the record. Y lo que tiene que ver con los voceros, que bueno, que es lo que les contaba antes, que yo trabajo hace 12 años en la legislatura como acreditada y ha cambiado muchísimo el rol del vocero de prensa. Porque, bueno, con esto de la aparición de las redes sociales se ha, digamos, sumado esa función, entonces el vocero quizás no tiene tanto espacio para poder hablar con los periodistas que lo llaman. Hay veces que vos consultás y te dicen, fíjate el tuit que acabamos de publicar. Y a veces está muy bueno, porque es muy sencillo, porque te la dan resuelta, pero a mí no me termina de convencer, quizás porque, bueno, vengo de hace muchos años, y a mí me gusta tener algún tipo de rechequeo, o de si se puede conversar con el diputado sobre eso que publicó. No digo que es fácil y es cómodo el tuit. Yo sé que sirve, que es una forma de comunicar masivo, pero a veces es necesario, desde mi postura, ¿no? Mi forma de laburar hace que yo intente tener un poco más, ¿no? Esto de poder hablar con el diputado telefónicamente, personalmente es lo ideal, pero de poder decir, bueno, y la repregunta, ¿no? ¿Y por qué esto? ¿Y por qué decís esto? ¿O por qué denuncias esto? ¿O por qué pensás esto que se puso, ¿no? En un tuit o en un posteo? Así que bueno, yo creo que el vocero ha cambiado un poco su rol, amplificado, y a los periodistas nos han quitado un poco ese vínculo que era mucho más fluido y mucho más diario y habitual, tanto con los voceros como con los diputados, con esta aparición de las redes sociales. Después, bueno, las otras fuentes de información que para mí son muy importantes, tienen que ver con los proyectos que se presentan en la legislatura. Muchas veces nosotros tenemos como acreditados la posibilidad de ingresar a un sistema de labor parlamentaria, donde podemos ver los proyectos casi online, ¿no? De mesa de entradas, y ahí es donde yo descubro muchísimas cosas. Creo que buena parte de mi producción periodística, o de mis publicaciones, tienen que ver con los proyectos que ingresados, porque ahí tenés una vertiente enorme, no se limita solamente a lo que tiene que ver con los proyectos de los legisladores, sino también lo que tiene que ver con el Ejecutivo, ¿no? Muchos proyectos del Ejecutivo ingresan en la legislatura, los que tienen que tener una aprobación parlamentaria, y están vinculados a la gestión de gobierno, y son para mí una fuente de riqueza importante, porque ahí te enterás un montón de cosas que quizás no aparecen en otros lados oficialmente, ¿no? El Ejecutivo de la ciudad tiene una agenda de anuncios, una agenda de gestión pública, que cada día, bueno, se puede ver en las webs oficiales o en las cuentas también de redes, pero hay proyectos que van por otros carriles, y bueno, son presentados en la legislatura, y ahí es donde a veces se descubren en el buen y en el quizás no tan buen sentido, porque hay proyectos interesantísimos, de obras. Recuerdo lo que ahora son los viaductos de las líneas ferroviarias. Lo primero que pasó fue por la legislatura, entonces ahí pudimos conocer, antes de cualquier anuncio oficial, lo que iba a pasar con las líneas de trenes, y quizás, bueno, por ahí aparecen algunos otros proyectos que después terminan impactando de una manera no tan buena en la ciudadanía, y también los podemos ver desde ese sistema de labor. Y también Vale, la otra fuente, bueno... Vale, te hago una consulta, sí. Hablando de eso. Recalcábamos del primer día de clase que el trabajo de periodismo legislativo es eso, ¿no? Encontrar las perlitas. Una cosa es, hay un porcentaje de información que se te entrega a vos, que pretenden que sea publicada, y digamos, vos sos la que medís como periodista, como que ponés el impacto en la balanza respecto a lo que te dan y lo que vos estás buscando, ¿no? Esto de los tweets también tiene que ver con eso, digamos, no sos una periodista normal en ese sentido, la mayoría de los periodistas ya utilizan mucho el tweet y se quedan solamente con eso. Vos sos una chica que busca, una trabajadora
que busca un poco más allá, le da una vueltita de rosca, le encuentra un valor mayor no solamente a 140 caracteres, sino a un poquito más. La pregunta es, ¿cómo considerás que tiene que haber la relación entre lo institucional y el periodismo? Digamos, al principio de esta charla y del curso inclusive decíamos que hay un gran porcentaje, en algunas partes de Latinoamérica hasta hay un estudio hecho que dice que el 70% de la información que le llega al periodista le llega desde la política, ¿no? 70-75% de la información, y el resto tiene que ver en un medio con el espectáculo, lo deportivo, que en un medio el 75% de información llega de la política, tanto del Estado como de la oposición. ¿Vos considerás que esto es así? Digamos, vos trabajás en un medio como una agencia muy importante que tiene muchísimo caudal informativo. ¿Considerás que ese porcentaje es lógico, que hay una relación simbiótica entre el periodismo y la política? Y no sé si en la legislatura porteña o en la ciudad de Buenos Aires se cumple ese porcentaje. Yo te diría que no, que me parece que está por debajo. La ciudad de Buenos Aires, o la política de la ciudad de Buenos Aires, le cuesta hablar, le cuesta salir al ring, como se dice, ¿no? Quizás por una cuestión de un perfil más de lo que deja mostrar o quiere parecer el ejecutivo, de esto de que la política o discutir política o pelearse no es bueno. Entonces, bueno, que quizás de Horacio Rodríguez Larreta, ¿no? Lo está profundizando ahora, que quiere pegar el salto a la nación, esto de dialoguemos, hablemos. Entonces, siempre se enfocó como que la discusión política o la discrepancia era algo violento, era enfrentarse, o era llevarlos a un plano que no querían. Entonces, quizá esto que vos decís del 70% sale de la política, yo no lo veo a diario en la legislatura, hablando con referentes políticos, con diputados, jefes de bloques. Cuando vos los querés llevar a, bueno, ¿y qué pasa con esto? ¿Qué piensan de aquello? ¿Cómo lo ven? No les gusta hablar de eso. Es mucho trabajo, hay que, digamos, trabajar mucho la fuente, como se dice, para llegar a que puedan de alguna manera contarte algo, pero me parece que es esto, que la Ciudad de Buenos Aires no... Y después tenés por ahí una oposición, hablo del Frente de Todos, la fuerza, la primera fuerza de la oposición, que tampoco, desde mi análisis, ¿no? Se involucra mucho en los temas que tienen que ver con la diaria nacional, con la diaria de la ciudad, perdón. Por ahí tienen una agenda más nacional, hablan de los temas, ¿no?, que pasan en la agenda a nivel nacional, pero de la Ciudad de Buenos Aires vos le preguntás qué pasa en tal barrio, qué pasa con los vecinos, y es como que ahí por ahí también. Quizás entonces, sí, perdón. Sí, perdón, Vale, quizás, pues yo te iba a preguntar justamente esto, si te pasaba eso con todos los bloques o si te pasaba solo con lo que es el bloque mayoritario o el oficialismo en la legislatura, ¿no? ¿Y qué te había pasado? ¿Cómo habías empezado, si tenías relación con la gente de Milei, con los legisladores de Milei? ¿Cómo es la relación ahí? ¿Cómo ven la labor de la prensa? Perdón que te corté, pero bueno, me parecía que iba en línea con eso que estabas comentando, que es re interesante, la verdad, lo que estás diciendo. Mira, con respecto a lo que vos decís de los libertarios, que son absolutamente nuevos en todo sentido en la legislatura, o sea, son 5 diputados, bueno, más 6 con el diputado Casieles, que es un bloque aliado, por decirlo de alguna manera, de la diputada Avanza. Después está el diputado Sago, que ya había tenido mandatos anteriores, pero no, por lo menos en los últimos años no había estado en la legislatura. Ellos están estrenando su función como legisladores, y el vínculo con la prensa es bueno. Es decir, son accesibles, responden, ellos
no tienen persona de prensa, o si la tienen es como una función quizás muy, es multitareas, es de prensa, es de redes, es asesor parlamentario, no tienen lo que hablábamos antes de la figura clara del vocero. Ajá. Pero por lo menos en estos pocos meses, porque estuvimos con la pandemia, ¿no? También, pero en estos pocos meses, donde hubo una actividad ya más normal en la legislatura, con una frecuencia de encuentros, de sesiones, son diputados que responden, que te pueden adelantar información, que te reciben en el despacho, te dan un tiempo. También hay, como lo que hablábamos al principio, hay algunos que tienen un perfil más bajo y no les gusta, y es súper respetado, hablo para todos, ¿no? No solo en este bloque en particular. Y hay otros que, bueno, claramente son mucho más mediáticos, por decirlo de alguna manera, como el caso de Marra, y por lo menos con lo que tiene que ver con la relación de los acreditados, no sé así con periodistas fuera de la legislatura, pero con los acreditados siempre ha tenido un trato bastante cordial. La gente, por ejemplo, del Frente de Izquierda también siempre vienen a la sala, te cuentan, te anticipan un poco qué es lo que van a hacer en algunos casos, en algunas sesiones. O sea que los bloques quizás que son los menos numerosos, tienen esa disposición con la prensa de poder estar atentos, insisto, algunos más, algunos menos, que por ahí no pasa con los bloques mayoritarios. Mayoritarios, claro. En los más numerosos tenés muchísimos diputados que no quieren hablar con la prensa, y después tenés aquellos que sí, que son los que, bueno, tienen, no sé si por decisión propia del bloque o no, más vínculo y te pueden ir dando, pero siempre que hablamos de temas de sesión, de proyectos, de cómo van a votar, ahora qué es lo que hablábamos antes que me preguntabas, cuando lo querés llevar un poco al plano de la política, ¿no? Discutamos un poquito de cómo vienen, qué van a pensar, esto de cómo se van a ir alineando detrás de quién, sobre todo en el oficialismo, que por ahí hay, ¿no?, muchas vertientes, muchas terminaciones. Ahí ya eso como que se diluye, como que ya no están las mismas ganas de responderte. Por eso no sé si hay tanta información política en la Ciudad de Buenos Aires. Yo además, por lo menos lo que veo yo al leer los diarios, los portales, temas políticos de la Ciudad de Buenos Aires no ocurren, no traspasan, no tienen impacto. Puede pasar lo que pasa en el Congreso si tiene algún, digamos, reflejo o rebote en la legislatura. Pocos días atrás salió una foto de Patricia Bullrich con Cristian Ritondo, Joaquín de la Torre, dando a entender de que estaban conformando un pequeño espacio dentro de Juntos por el Cambio, como, bueno, empezando a mostrarse. En la legislatura ocurrió lo mismo, por lo menos en la Ciudad de Buenos Aires, con los referentes, hicieron su propia versión, su propia foto en redes. La foto de Arenaza, sí. De Arenaza, Daniel del Sol, Miquel Otto. Bueno, eso creo que lo vimos pocos. Sí, no tuvo mucha repercusión, pero sí es un buen ejemplo el que das para graficar esto, sí. La legislatura o la Ciudad de Buenos Aires tiene referentes que siempre están bajo el paraguas de lo que pasa con los referentes nacionales. Entonces, eso sí, por ahí lo que decía Gaspar es ese 70%, de ahí sí, porque declaran, porque esas declaraciones tienen un impacto, tienen una llegada. Con los legisladores o los referentes más locales, me parece que eso no tiene esa fuerza, ¿no? Una de las cosas que también comentábamos acá en el curso en algún momento, era esto de tener un contacto fluido con el periodista, porque eso te permite a vos digamos, tratar de trabajar la situación comunicacional, una situación comunicacional muy puntual, como por ejemplo, a ver, si yo no te veo nunca, te llamo por teléfono una vez en un año para comentarte que hay un proyecto de ley que tiene que ver con una cosa y te lo explico a medias y digamos, vos no tenés un contexto, por ahí vos no le das la importancia que tenés que darle.
si la relación es más fluida, es una relación de intercambio, es una relación más política que tiene que ver con lo político, pero también tiene que ver con lo institucional, por ahí, digamos, voy a poner lo que se dice en la jerga habitual, que es la venta de la noticia, tiene otro impacto en vos como periodista. ¿Esto es así, digamos, vos lo ves como positivo? Está bien que nosotros tenemos otro camino hecho desde hace mucho tiempo en lo que es el periodismo, entonces los periodistas más nuevos se fijan más en esto del Twitter y de la información que llega a ser muy por otros carriles, pero en tu caso que tenés muchísima experiencia en esto, ¿vos ves positivo el relacionamiento constante con esto de atenderte el teléfono cuando necesitas algo? Para mí es básico. Para mí es importantísimo, no la cotidianeidad, pero sí la habitualidad con la fuente, porque la fuente te ve a diario o nos contactamos habitualmente, y eso hace que cuando vos requieras de una información de urgente, porque yo trabajo en una agencia de noticias, a diferencia quizás de un diario, de un portal que tiene un poquito más de tiempo para elaborar una noticia, lo mío es mucho más basado en la rapidez. Entonces, si pasa algo que yo necesito chequear o saber y buscar esa información, para mí es fundamental, y yo creo que muchas veces a mí me dan esa información por esa habitualidad, por ese vernos todos los días, ¿no? O vernos en las comisiones, o vernos en las sesiones, en los actos. Creo que eso es un valor agregado, como que tiene que tener el acreditado, está obligado a tener un periodista acreditado en un lugar, tiene que tener eso. Entonces me parece que muchas veces... Y además esto de relacionamiento con la prensa te permite a vos, digamos, cuando vos levantás el teléfono y llamás a un diputado o a un asesor, tener la voz oficial y que esa voz oficial sea la que te llega a vos, porque si no, digamos, ¿cuál es el problema? El problema es que tenés todas las otras voces, no tenés la voz oficial de ese movimiento político, no estoy hablando de la voz oficial institucional, claro, que también la tiene. Digamos, cuando vos te quedás como periodista, cuando vos llamás a la dirección de prensa y no te brindan información, vos estás con un tema, por ejemplo, a ver, la aprobación de un presupuesto para reformas en la casa, y vos llamás por teléfono una vez, llamás por teléfono 2 veces, se aprueba en el recinto, pero nadie te da un plan, llamás una vez, llamás 2 veces, llamás la tercera vez, la cuarta vez es, se aprobó un proyecto por tanta cantidad de millones de pesos, pero no hay información al respecto. Esa es la lógica, si no te responden. Sí, por supuesto, cuando no hay información y cuando no hay, bueno, te tiene que llamar la atención, que no es que te nieguen la información, pero no te la dan, una información pública, un ruido te tiene que hacer, y bueno, quizás ahí donde aparecen no tanto lo que vos decís, las cabezas de bloque, sino quizás las segundas o terceras filas que no se sienten tan comprometidos en guardar una información, y a veces por ahí son esas fuentes las que te permiten destrabar esos temas en los cuales parece que está todo muy bloqueado. Y además la sensación de que si no hay una respuesta es porque no la tienen, y si no tienen una respuesta, ¿por qué están haciendo algo? Claro. Esa lógica, ¿no? Es como, sí. ¿Hay un miedo con el periodismo? Sí, claro, sí. Hay un miedo y hay un éxtasis también con el periodismo. A ver. ¿Cómo es eso? Porque, hay líneas editoriales, hay medios, hay prejuicios y hay periodistas. Aparte de todo eso, estamos los periodistas que trabajamos para medios que tienen líneas editoriales, y también trabajamos con fuentes que tienen prejuicios, porque vos trabajás en un medio que quizás lo vas a operar, le estás preguntando porque querés operarlo hacia un lado o hacia el otro, y eso es parte de la regla del juego. No me quejo, existe, pasa. Uno trata de hacer su tarea, su trabajo lo más digno posible, pero hay miedo o prejuicio, lo llamo yo quizás en algunos casos, de algunas fuentes, es decir, no quiero hablar con X medio por esto porque me va a operar. Y lo que te decía antes de esta palabrita del éxtasis, de también quiero hablar con este medio, porque me encanta hablar con este medio y me encanta salir en este medio, en este diario, en este portal, solo por la cuestión ideológica, porque a veces hay muchos legisladores o ministros o funcionarios
que no coinciden quizás con esa línea editorial, pero les gusta por la masividad que tiene. Hablo, por ejemplo, de los diarios Nación y Clarín. Muchas veces a mí me ha pasado, a mí me ha costado un montón conseguir una información y a un periodista quizás mucho más, de un medio más masivo, se la dan a carpeta cerrada, redactada. Bueno, vos trabajaste en un medio masivo, digamos, vos trabajás en dos medios masivos, trabajás en la agencia y has trabajado también para otro medio masivo periodístico. Vos, cuando vos decís, yo soy Valeria Acerrat de Telam, o yo soy Valeria Acerrat de otro medio, hay una diferencia, digamos, en el trato. Enorme. Enorme. No es tu nombre, digamos, no es tu nombre, sino tu apellido. Es el medio, claro, es la relación con el medio. Hace 20 años haciendo notas de Ciudad de Buenos Aires, ancladas en la legislatura. He hecho no sé cuántas, cientos de notas. Escribí durante 3 años como colaboradora en uno de los diarios de mayor tirada porteña, y cuando escribí un medio hegemónico. Sí, un medio hegemónico. Bueno, cuando escribía una nota, estallaban mis redes, me escribían por WhatsApp, los mismos funcionarios o diputados se paraban a hablar conmigo porque yo ahí ahora trabajaba en un diario, cuando, bueno, trabajando quizá en una agencia de noticias, pues la agencia de noticias también es un trabajo bastante invisibilizado, uno no tiene firma muchas veces, y en realidad uno a veces es la fuente de las notas que después de las notas grandes. Claro. Radio, es la semilla de la nota, claro. Exacto, vos le avisás a tu colega, che, está pasando esto, ojo, ¿no? Acá en la legislatura pasa esto, en este barrio pasa esto, en el ejecutivo van a hacer, uno como que manda, no digo una alerta, ¿no? Pero un aviso, lo desarrollas más, menos, pero le avisás lo que está pasando. Eso es un poco la tarea de la agencia de noticias, dar el puntapié para que después otros avancen y lo profundicen, lo desarrollen, los que quieran, ¿no? Los medios que lo quieran hacer. Entonces, quizás esto que te decía, no es lo mismo la atención que le dan muchos desde los funcionarios, los legisladores, las direcciones de prensa, a un medio u a otro. A veces cuesta más y está buenísimo, porque es un desafío, tampoco que venga todo ser, bueno, de vez en cuando sí, pero no siempre, ¿no? Poder ir y hurgar un poco hasta encontrar lo que uno está buscando. Es un poco la función. Sí, sí, tu función es no solamente editar la información que te llega, sino que además tu plus es buscar información que no te llegue. Exacto. Sí, molestar bastante, ser bastante insistente en eso. Está perfecto. Bueno, está es perfecto. un poco también. Sí, Elio, ¿te queda alguna duda más allá de que tenemos que pagar el desayuno a Valeria y esas cosas? Sí, no. Si Lo último, si te ha pasado, porque también muchos colegas del interior toman información de las agencias, o sea, de Telam, DNA, si te ha pasado tener, digamos, que un colega del interior del país te llame y te diga, mira, necesito como más información de esto, me sirvió lo que publicaste, más allá de que tu trabajo sea como más local, ¿no? Pero bueno, quería saber como anécdota si te había pasado, eso, que cuentes un poquito eso. Sí, no sé si de colegas del interior no, me ha pasado de colegas de acá, productores de radio que te piden los contactos, que por ahí a veces ellos no tienen, facilitar un poco eso. Sí me ha pasado de ciudadanos, vecinos, vecinas del interior con temáticas que tienen que ver con la Ciudad de Buenos Aires. La Ciudad de Buenos Aires muchas veces es como un poco la pionera en determinadas temáticas, ¿no? Que después la gente lee en el interior del país y dice, qué bueno esto. Si esto me pasa... Ahí. ¿Es ella o somos nosotros? Yo, por ejemplo, ahí está. Ahí. Castigó con multas, puso faltas a lo que tenía que ver con maltrato animal. Bueno, estaba como dentro del Código de Contravenciones. En esa oportunidad recuerdo que me escribieron gente de Misiones y de Chaco preguntando, bueno, ¿y cómo nosotros, dónde se puede denunciar? Entonces eso pasa, quizás no tanto en colegas, sino en la ciudadanía que ve temáticas que la Ciudad de Buenos Aires avanza, inaugura,
y que la preocupación es cómo lo llevamos o cómo lo traemos a su lugar, donde claro. ellos viven. Eso sí, perfecto. Yo quiero hacerte una última pregunta y después... Y a ver si los chicos quieren consultar algo. Sí, si quieren alguna consulta, y si las no, chicas. obviamente no solamente te agradecemos, sino que te demos una, porque la verdad, como siempre, un lujo tenerte. ¿Vos crees que el periodismo está siendo, o está obteniendo el lugar institucional que merece con respecto a la relación con los diferentes estados republicanos, digamos, con el Ejecutivo, el Legislativo y el Judicial? ¿Cómo ves esa relación que tiene que ver con el poder o los poderes con respecto al periodismo? No estoy hablando solamente de la ciudad, estoy hablando del periodismo en general en el país, y el lugar que le da lo institucional y que él mismo se quiere ocupar. Yo creo que sí. Yo creo que sí hay un lugar de respeto. Lo que pasa es que a veces nosotros, en este micromundo que conformamos el periodismo, los periodistas y los voceros o toda la gente que trabajamos en esto, sentimos que es muy amplio, somos muchos los que estamos, no es solo lo que vemos en la tele, el grupo de 10, 15, 14 comunicadores o presentadores de noticias que salen en los canales de televisión, que es muy digno su trabajo, pero ahí no se termina. Es una pequeña porción. Dentro del mundo periodístico somos muchísimos más, los que todos los días trabajamos, nos levantamos, hablamos con la fuente fuera de nuestro horario, chateamos, nos acercamos a este lugar, hacemos el trabajo de una manera profesional, lo publicamos. Entonces, tenemos acceso a la fuente. Si trabajás bien, la fuente lo reconoce. Si vos trabajás bien y los respetás, ellos te van a respetar. Es una tarea diaria, a veces sale, a veces no, pero es algo que lleva tiempo. Entonces, yo creo que mayoritariamente hay un respeto, se puede trabajar, el periodismo puede trabajar, en algunos lugares mejor, con más acceso no, pero estos discursos o estas editoriales de medio mediáticas y de show que se hacen por televisión, es gente que tiene un celular y trabaja a través de WhatsApp y le llueven los mensajes o las informaciones, pero que yo siento que son muy pocos de esas personas las que van a la calle. Están desde un escritorio o desde una cámara de televisión. Entonces, quizás ellos denuncien y expresen o digan cosas, pero me parece que la mayoría del mundo periodístico trabaja, no digo que es todo color de rosa, porque no es así, pero es parte de lo que hablábamos antes, de insistir, de trabajar, de ir a otra fuente y de buscar, y de si no se consigue, ¿por qué no se consigue? Es nuestro trabajo, digo, tampoco nos vamos a poner en una victimización que para mí no existe. Es parte de nuestro trabajo molestar, lo que decíamos antes, insistir, pelear, buscar. Y si vos respetás a tu fuente te va a respetar. No. Bueno, Eso, como cierre. ¿Alguien quiere hacer una consulta? Si no, liberamos a Vale porque nos prestó su tiempo de trabajo y en horario de trabajo, así que si vamos a preguntar algo que sea cortito, por favor. Sí, por favor. Yo quería hacer un comentario chiquitito que me pareció muy interesante lo que decía Valeria sobre la diferencia entre, como que lo que dijo Gaspar también, el periodista tiene un nombre, pero el apellido es el medio en el que trabaja. Como diciendo que hay diferencias entre los medios más chicos y los medios más grandes. Lo que tenían que entender los políticos es que como es mejor que declaraciones salgan en los medios hegemónicos que tal vez en una agencia de noticias de una ciudad o de una provincia, en margen de equivocación es mucho más grande que te equivocas en vivo en TN o en C5N que si te equivocas en un reportaje en una
agencia de noticias de provincia, ¿qué quiero decir? Como en el Valera, el éxtasis del poder. Cuidado porque si vos jugás en las grandes ligas y no estás preparado, podés de una patada descender abruptamente. Eso quería decir. Sí, totalmente de acuerdo. Sí, es así, es así. Y en eso hay que mostrar mucho respeto con esos periodistas que están en vivo y a veces tienen que pilotear el momento. Y también quiero, muy cortito, valorar mucho el trabajo de los periodistas de los medios barriales y locales, en los que es cierto, ellos quizás no pagan este precio que recién decía, del costo de estar en el vivo y de equivocarte en las grandes ligas, quizás tienen un margen mayor, pero es un laburo mucho más artesanal y también es muy valioso. Es muy valioso esa tarea. Y como consejo, y cerrando la charla, como consejo para todos, y esto sí es un consejo personal que les doy por la experiencia que me tocó vivir durante todos estos años de laburo, que son muchísimos más que los de Leonora y que los de Valeria, obviamente, tratemos los periodistas a todos igual, ¿sí? ¿Por qué? Primero porque el día de mañana uno no sabe dónde va a trabajar cada uno de los periodistas, y si uno establece una relación a partir de la lealtad, la frontalidad, la honestidad, eso después es una siembra que se va a cosechar en algún momento, no solo por el hecho de esperar que en algún momento haga algo distinto el periodista, sino por una cuestión de respeto, ¿sí? Estamos muy acostumbrados, y esto sí lo voy a decir yo, insisto, de manera personal, estamos viendo con esta maldita costumbre que tienen algunas personas que acompañan en su tarea de prensa a un funcionario, a un legislador o a quien sea, de no atender el teléfono, de maltratar a los colegas periodistas, y eso en realidad termina siendo un problema para la persona que lo contrata, pero además un problema para uno porque la carrera de uno queda muy corta si uno empieza a cortar lazos con quien tenemos que establecer una relación porque tenemos una situación simbiótica entre uno y otro. Entonces, más allá de que a unos pueda caernos mejor, podemos ser más amigos de uno que de otro, porque digamos, relación y que nos caiga bien, y etcétera, etcétera, hay que ser respetuoso con todos los colegas, porque el respeto es la base de la relación. Totalmente. Vale, gracias por haber participado. Muchísimas gracias, un lujo. Te dejamos libre, lindo verte, ¿sí? Beso grande, gracias. Un beso, gracias. Ahora que se fue podemos hablar pestes de ella. No, mentira. Bueno, esperamos que les haya parecido interesante. La verdad que un lujo haberla tenido, Vale. Impresionante. Conoce como pocas, digamos, los pasillos del poder de la legislatura. Bueno, sí, y también ha trabajado en gobierno gobierno de la ciudad. Sí. Imagínense que, por ejemplo, nuestra relación, yo la conozco a Vale desde hace más de 20 años. Empezamos trabajando juntos, ella en TELAM y yo en el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, no acá en la legislatura, o sea, nos conocemos de esa época. Imagínense la cantidad de veces que hemos establecido una relación de trabajo entre medio, siempre en base al respeto, siempre en base a la buena onda. Por eso les digo, esto de relacionamiento con la prensa es simbiótico. O sea, Vale no es la única persona con la cual uno se relaciona, como acá hay sala de periodistas, tenemos la suerte. Esto de trabajar con buena onda y buena voluntad hace que tengamos conocidos que han crecido en cada uno de los medios, entonces han llegado a ser editores, subeditores de Infobae, de La Nación, Clarín. Entonces, me parece que el relacionamiento con la prensa tiene que tener esto como base. La base es el respeto, entender el trabajo de cada uno como es, darle una dimensión a las situaciones como son. A veces creemos que nuestro tema, nuestro proyecto, nuestra idea es muchísimo mejor. No hay nada más importante en el mundo que eso. Y eso es el primer error. Porque es una idea, puede ser buena, pero es una idea y hay que tratar de que el otro, de la misma forma que uno convence a su pareja de ir a comer a algún lado o a su jefe de que no es creemos que no es la mejor manera, también el periodista hay que convencerlo de que nuestra idea o la idea de nuestro jefe es la mejor. Entonces, es una relación social como toda relación.
O de que sirve porque es importante que aparezca en esa nota que está haciendo. Sí, o decirle, che, es chiquita, pero necesito que me des una mano, porque yo cada vez que vos sabés que conmigo no hay problema, yo te atiendo, te escucho y te intento ayudarte. Yo necesito que me ayudes esta vez porque nada, necesito un pirulito así chiquito, y eso es en confianza. este relacionamiento con la prensa de confianza nos permite también que el pirulito ese chiquito, que alguien tiene que decidirlo por cualquiera de 5 situaciones, nos elija a nosotros porque tenemos esta relación de ida y vuelta con el periodista. Así es. Bueno, si les parece, cortamos acá, nos quedó el video, pero el video se los dejamos. Es a modo de ejemplo para que vean también el trabajo que se hace después de la sesión, como les habíamos comentado, con el tema que se considera que es el más importante de la sesión y con el legislador, y el título de ese segmento que suele aparecer en la web de la legislatura se llama Es Ley, y bueno, es un ejemplo que les queríamos traer también para que ustedes vean que es otro paso más en el relacionamiento con la prensa desde lo institucional en la legislatura. Y como parte del trabajo también que hace la dirección de prensa. Si tienen alguna consulta, y si no, ya podemos ir terminando, y bueno, nos quedan 2 clases, la que viene y el 5 ya estaríamos terminando.